Buenas noches, continuamos con San Juan capítulo 19, versículos 17 y 18 en esta noche de miércoles. Gracias a Dios es miércoles, media semana de esta semana que es la de Acción de Gracias. Mañana es el tan famoso esperado, ese día de Acción de Gracias en Estados Unidos y que pues muchos de nosotros lo hemos adoptado. Estamos en frontera, aparte de que pues es una fecha relativamente importante para Estados Unidos. Ya lo hemos comentado, mañana posiblemente hagamos una transmisión como a las 3, 4 de la tarde para después ya pasar a cenar con la familia y dar gracias a Dios por un año, porque es de noviembre a noviembre, un año de bendición, un año de muchas situaciones, pero ya hablaremos mañana. Bueno, ya llegamos de la reunión, de nuestro culto, la educación cristiana, pues ya acabamos el famoso libro 6, o no, el 4, 5, 6, el 6. Vamos para el 7, la otra semana es la graduación y la otra semana, 15 días el convivio, y allá en enero, cuando ya todos los hermanos regresen de vacaciones, pues continuaremos con el libro 7. Bueno, vamos a orar para iniciar los comentarios sobre el versículo 17 y 18. Padre, te amo en esta noche, en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por un nuevo día que nos has regalado. Gracias porque hemos llegado hasta este momento. Estamos aquí delante de tu presencia para dar tu palabra, Señor. Que caiga en tierra fértil y dé fruto de 100 por uno. Bendición para los que se van a conectar aquí online, y bendición para aquellos que nos van a ver otro día, en otro horario, en otra plataforma. En nombre de Jesús, amén y amén. Versículo número 17 y 18. Dice la versión Nueva Internacional, dice: Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Ahí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Dice la versión normal: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. ¿Ok? Según la costumbre romana, Jesús llevó su cruz desde el lugar de la sentencia, o sea, ahí del pretorio, hasta el lugar de la crucifixión, un lugar llamado de la calavera. Los romanos, antes de poner a un hombre en la cruz, ponían la cruz sobre el hombre. Muy interesante. Castigo para infligir más dolor o más una muerte más pronta, por cuestión de que iba cargando la cruz. Como vemos por ahí en las películas, cavó su propia tumba. Que a veces en las películas de mafiosos y eso, ves que dice: a ver, haz un pozo y cavas tu propio pozo para que pues que te avienten a ti. Aquí los romanos hacían lo mismo. Antes de poner al hombre en la cruz, ponían la cruz sobre el hombre, forzándolo a llevarla en una procesión pública que tenía como objetivo atraer la atención hacia el condenado, su crimen y su destino. Para poner un ejemplo, para dar una advertencia, en este caso a todos los judíos, decirle: quien haga las cosas incorrectas va a sufrir este castigo. Era una muestra de decirle: a ver, así les va a ir aquel que haga las cosas de una manera que no son correctas, o que atenten contra el Estado. Así como nosotros ya no estamos siendo perseguidos, si yo digo ciertas palabras, ciertas frases, puedo ser bloqueado, puedo ser baneado, puedo ser advertido. En YouTube es un poquito más exagerado. De pronto te dan una advertencia, te bloquean 2, 3 días, y sigues, te bloquean 15 días, y te truenan, como dicen por ahí, te truenan y te bloquean el canal. Entonces, era una señal de advertencia. Era normalmente la parte de la cruz, patibulum, y no la horca completa, lo que el hombre condenado llevaba hasta el lugar de la ejecución. Las estacas verticales probablemente ya estaban ahí. Hay varias versiones de la cruz, no vamos a meter en eso, pero hay unas que se ensamblaba. Llevaban el puro, el barrote grande, largo, el de en medio, y allá, llegando ahí, ensamblaban la otra parte. En la tradición católica cristiana,
evangélica es de que llevaba toda la cruz, la cruz totalmente formada, y él cargó sobre ella. Ya es cuestión de... vuelvo a lo mismo. ¿Afecta? No. Porque hay este tipo de cruces, según el castigo romano. Estamos a hacer algo porque la crucifixión no la inventó Roma, la inventaron los persas. Estamos a ver eso. O sea, vuelvo a lo mismo. Es una doctrina secundaria. Si la cruz era completa o no era incompleta, era del lado. No afecta. La cosa que fue Jesús condenado a... Bueno, te digo, andar haciendo otras cosas. Desde Tertuliano, un tipo de esto se ha encontrado en Isaac llevando la leña para el sacrificio. Un tipo era cuando un tipo es una ilustración parecida. Fue cuando Isaac llevaba la leña para el sacrificio. Él mismo llevaba la propia leña donde iba a ser quemado. En el plan original era ese, ¿verdad? O sea, el plano que se le había dicho a Abraham era ese. Él mismo llevaba su propia leña para le crucificaron. Los persas inventaron la crucifixión, pero uno podría decir que los romanos la perfeccionaron y la volvieron una institución. O sea, me gustó. Luego hacer cambios al castigo persa, la perfeccionaron y la volvieron una institución. La estandarizaron. La tomaron como ya oficial. Era una forma de ejecución reservada para los peores criminales y las clases más bajas. La crucifixión estaba diseñada para hacer que la víctima muriera públicamente, lentamente y con gran dolor y humillación. Este tipo de muerte que Dios le ordenó a Jesús morir, y la muerte a la que se sometió en la voluntad de Dios. Pasar por, o sea, lo peorcito. O sea, morir en la cruz en ese tiempo era lo peor. Lo peor. Es como aquí, que por todo... mejor no decimos nada de los ejemplos que tenemos aquí en Tamaulipas, de manera de que si no están en un puente o algo, y lo ponen como ejemplo. Era lo peor, era lo más bajo, era la manera más humillante de morir en una cruz. Y así se lo ordenó el Dios Padre a Jesús, a Dios Hijo, y él cumplió cabalmente. Ahorita hablábamos sobre la eternidad. Ahorita hablábamos en la clase final sobre la meta. Y hablábamos varios puntos muy interesantes y todos casi concordamos en que una cosa es lo que le dice la Biblia, otra cosa es lo que sucede de pronto. Porque una de las hermanas comentaba de que ella tuvo un accidente hace 25 años y si ves el túnel blanco, si ves tu vida pasar en milésimas de segundo, si ves que tienes muchas cosas que no están escritas. Pero digo, como le decía yo, tampoco puedes hacerlas un dogma. O sea, no, es que la Biblia dice así, porque hay cosas que no sabes, que son tradiciones humanas, por decirlo así, pero que en la experiencia personal, esto no fue así. La salvación también hablamos, porque hablamos de casos específicos, pero yo les comentaba, el ladrón, que estamos a ver un poquito de eso, el ladrón que estaba ahí reconoció su pecado, hizo un arrepentimiento público y fue salvo. Fue salvo porque Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás comiendo en el paraíso. No disfrutó su bendición de ser salvo, pero fue salvo, porque ahí se da muestra. Y aunque la Biblia dice, si confesares con tu boca y crees en tu corazón, él no confesó, él no hizo la oración del pecador, la famosa oración del pecador. Él no tuvo ministerios, él no se bautizó. Es otra que de pronto podría contradecirse, porque dice que el que creyere y se bautizare, ese será salvo.
Pero si no tuvo la oportunidad de bautizarse, el bautismo no es para salvación, es para confirmar, es para dar testimonio. Entonces, la crucifixión era tan terrible y degradante que los romanos educados ni siquiera hablaban de ello en público. O sea, era lo peor. Entonces, pues a los de la high, pues ni hablaban de eso, ¿verdad? Porque, era rebajarse. El estadista romano Cicerón dijo de la crucifixión: es un crimen atar a un ciudadano romano. Azotarle es un acto de iniquidad. Ejecutarlo es casi homicidio. ¿Qué puedo decir de crucificarlo? Es un acto tan abominable, y voy a buscar algo porque te recuerdo esto, tan abominable, es un acto tan abominable, es imposible encontrar alguna palabra adecuada para describirlo. El historiador romano Tácito llamó a la crucifixión una tortura apta solo para los esclavos. Y me acordé de una en Hechos 22-25, o sea, que para subir a un romano, a un ciudadano romano, a la cruz, era un crimen. Azotarlo era un acto de iniquidad. Ejecutarlo es casi homicidio. No podías. Puedes hacer cualquier cosa con un ciudadano romano que hiciera algo malo, pero no podías subirlo a la cruz. O sea, no podías humillarlo a ese grado. Por eso hay un pasaje en Hechos 22-25, donde Pablo es encarcelado, pero cuando le azotaron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento, papá. ¿Qué pasó? Soy ciudadano americano. ¿Te guste o no te guste? En el caso romano. Dijo: yo compré la ciudadanía, hice el trámite para ser ciudadano romano. Sí, pero yo soy de nacimiento. Dice, así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. O sea, me metí en una bronca, dijo el tribuno, me metí en una bronca, y el otro dijo: yo también por azotarlo. Pero pues tú me dijiste que lo azotara, porque era un crimen aún azotar a un ciudadano romano. Ese castigo, en general, todo el contexto o todas las partes de ese castigo están prohibidos para los romanos. Pablo no dijo nada, pero cuando los azotaron, ahora voy a jugar con tus reglas. Si es la cita bíblica, me avisas. Isa quiere leer. Ya, tengo que educarlo, que lo haga bien. Entonces, era contrario ese castigo o ese método de castigo o de pena de muerte, era lo peor. No podía ser, un romano no podía ser ejecutado así. Los escritores de los evangelios nos dan una explicación detallada de la crucifixión. Había varias razones para esto. Vamos a darle chance a Isaac ya con un pasaje. A ver, Isaac, te veas o no te ves. Despacito, no controla. También desde ahora, mientras Saúl reinaba, tú eres quien secaba a la guerra a Israel y lo volvió a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo.
Amén. Gracias. Ahora espera, voy y le... Me Gracias a... toca leer el... Bueno, prepáralo. Bueno, ya leyó. Ahí va. Los lectores originales estaban familiarizados, dice, aquí, repito este pedacito, los escritores de los evangelios no dan una explicación detallada de la crucifixión. ¿Por qué? Porque había varias razones. Una, los lectores originales estaban familiarizados con la práctica, así que no necesitaban explicación. Acuérdense, la Biblia no fue escrita para nosotros. Fue escrita para ellos, para el pueblo. ¿Qué onda? Ahora Caleb también va a leer. A ver, Caleb. Si ni Caleb no sabe ni leer. A ver. La maestra dice que sí. A ver. A ver, Caleb. Entonces, todo Israel se juntó a Navidad en Hebrón. En Hebrón, ajá. Diciendo que aquí nosotros somos un hueso de tu. Gracias. Ya están leyendo los dos. Lo lean bien. Uno, a quien fue escrito ya conocía esta tortura, este tipo de castigo. Dos, los escritores del Evangelio tuvieron cuidado de no utilizar lenguaje o descripciones que pudieran manipular las emociones. Simplemente contaron la historia. No hay detalles para no hacer uso, para que las emociones no les ganaran a leer. Ay, pobrecita. Simplemente dieron con las noticias. Las noticias no buscan, ay, voy a hacer llorar a la gente. Los programas, ciertos programas, sí. Los noticieros en general te dan la noticia así seca. No te dan detalles, no te dan nada, porque no apelan a tus emociones o sentimientos. Simplemente te dan la noticia. Así ellos. Y el sufrimiento de Cristo fue interno y espiritual, incluso mayor que su sufrimiento externo y físico. No había razón para hacer una descripción tan gráfica. Repito, cuando se hizo la película La Pasión de Cristo, que ya viene de la resurrección de Cristo, espero que sea bien hecha, porque, bueno, Mel Gibson, pues no ha confesado que sea cristiano, pero pues la Pasión de Cristo pues la hizo tremenda, ¿eh? Y fue muy gráfica. Pero aún los historiadores, si lo queremos en la Biblia, dicen que faltó más. Pero aquí los historiadores bíblicos no pusieron tantos detalles para no apelar a eso. Dice, los arqueólogos descubrieron en 1968 los restos de un hombre, me están picando zancudo, un hombre crucificado en el tiempo de Jesús. El estudio de los restos reveló que la víctima fue clavada en la cruz en una posición sentada, ambas piernas sobre los lados, con el clavo penetrando los lados de ambos pies justo debajo del talón. Órale. Los brazos estaban estirados, cada uno clavado con un clavo en el antebrazo. El doctor Nico Haas, profesor de anatomía de la Universidad Hebrea, lo describió como una posición compulsiva, una posición difícil y antinatural, destinada a aumentar la agonía de la víctima. O sea, se hicieron expertos los romanos en el dolor, en la tortura, pero de una manera agónica, o sea, despacito, que sufras despacito. O sea, perfeccionaron. Repito, los persas fueron los que la crearon, lo de la cruz, pero los romanos la hicieron, y por eso las catapultas donde están las cámaras de tortura, que tú cuando ves las escenas o ves los dibujos, dices, qué mente tan perversa. Por ahí hay un libro que se llama Roma, la gran mentira, y tengo otro donde vienen los supuestos cámaras de tortura de la Edad Media, y ves el dibujito y dices tú, ¿cómo? La persona así, lo tiene así, partiéndola por en medio,
y unos castigos, ¿qué dices tú? ¿Cómo puede haber tanta perversidad en una mente? Y entonces aquí el doctor Nicola dice que esa posición de estar así encuclillado, o sea, era para alargar la agonía del culpable. O sea, era darle hasta el último aliento de tu vida, sufre. Y tú mira y piénsale, porque era como era público, era para que si alguien se quiere levantar contra Roma, esto le va a pasar. Había una proyección como de un cuerno, el cedile, el cual el hombre crucificado montaba a horcajadas. Esto tomaba parte del peso del cuerpo y evitaba que la carne se desgarrara por los clavos. O sea, fue algo muy especialito esta gente. ¿Cuánto me falta? Me falta bastante. Vámonos rápido. Y con él a otros dos, uno de cada lado y Jesús en medio. Había tres programados para crucifixión en ese día. Los otros dos y Barrabás. Y Jesús tomó el lugar de Barrabás. Esto fue de manera que Jesús se identificó con pecadores en su muerte. El todo de la humanidad estaba presente ahí. El Salvador sin pecado, el penitente salvado y el impenitente condenado. Y Jesús en medio. Esto era literalmente cierto. De las tres cruces, Jesús estaba en la en medio. Sin embargo, como concepto, hay muchas maneras de que se podía decir que está Jesús en medio. ¿Por qué? Jesús está en medio de la humanidad. ¿Por qué? Jesús nunca se distanció de los hombres comunes y libremente interactuó con los que se consideraban grandes hombres. Luis Vázquez, buenas noches. Blanca Lorenzo, buenas noches. Jesús estuvo en medio de hombres pecadores. Sus enemigos pensaron que esto empeoraría su sufrimiento. Pensaron que les molestaría ver la pobre compañía con la que moría. Voy a bajar todo. A ver, en su muerte los religiosos que se consideraban justos se burlaron de él y sus discípulos lo abandonaron. Sin embargo, Jesús estuvo en medio de los pecadores hasta el fin. Ahorita te voy a decir el resumen. Jesús estaba en medio de la confusión. Nos dice que cuando Jesús clamó en agonía a su Padre, las personas a su alrededor no le entendieron e incluso lo consideraron algo entretenido. O sea, ¿qué está diciendo? Según Mateo 27, 46 al 49. Mateo, vamos a buscar qué dice ahí para que no quedemos con la duda. Mateo 27 al final, 46 al 49 dice lo siguiente. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. O sea, no entendieron lo que Jesús estaba hablando. Entonces, lo que quiere decir aquí el comentarista es, Jesús estaba en medio de la confusión. La gente no entendió. Y hasta la fecha la gente no entiende el sacrificio de Jesús. Jesús está en medio de los creyentes y de los que lo rechazaron. Según Mateo 27:44, ahí mismo, 27:44, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Nos dice que ambos criminales se burlaron de él, pero Lucas 23, 39, 40 al 41, vámonos a Lucas, ahí enseguida, Lucas 23, lo leo para que usted esté, que no estamos diciendo cosas que no están aquí en la Biblia. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro crucificado, la reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Había dos criminales, Juan dice que se burlaban de ellos, pero Lucas aclara que uno de ellos se arrepintió. Los discípulos habían ido y todos los que Jesús había sanado y enseñado parecían haber desaparecido. Los líderes religiosos se burlaron de él y le escupieron. Incluso las mujeres fieles fueron silenciadas
por su dolor. Sin embargo, hubo una voz solitaria humana que dijo la verdad sobre Jesús cuando todos los demás se habían quedado callados. Y nos quedan otros dos. Jesús está en medio de los salvados y de los que perecerían. El ladrón en la cruz fue el último compañero de Jesús en esta tierra antes de su muerte. Y Jesús lo llevó a la salvación. No con un sermón que había predicado, ni con buenas obras, simplemente un corazón sincero. Jesús está en medio entre Dios y el hombre. Jesús en la cruz tomó el castigo por el pecado que merecíamos. En la cruz Jesús fue tanto el sacerdote como la ofrenda. Y por último, Jesús estuvo en medio de toda la historia y la obra de Dios. Nosotros no vemos a Jesús en el medio con lástima, como si debiéramos sentir lástima por el pobre Jesús. Él fue el ganador en la cruz. Esta fue la mayor victoria de todos los tiempos. Jesús, en otras palabras, Dios siempre ha estado en contacto con nosotros, con el ser humano, por medio de Jesús. Y Jesús estuvo hasta el final en contacto con el ser humano. Aún en su dolor, aún en su tristeza, aún en su soledad, tuvo tiempo, entre comillas, para llevarse con él a ese pecador arrepentido. A ese ladrón que dijo, cállate, porque tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero él no ha hecho ningún mal. Posiblemente ya había escuchado a Jesús, posiblemente lo vio por ahí, envió sus milagros o algo, pero pues, como muchos otros, digo, después, ahorita no tengo tiempo de ser religioso, después. Pero hasta que topó ahí, dijo, mira, este es el que yo vi que predicó allá. Y Jesús aún en ese momento, en vez de decir, estoy doliendo, no tengo tiempo de predicar el evangelio ahorita, estoy llorando o algo. Aún en ese momento le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, hermano, amigo en Cristo, o hermano que andas por ahí, más para allá que para acá, recuerda que siempre hay esperanza. Y Jesús tiene los brazos abiertos para volverte a recibir si te has alejado del Señor. Y tú, mi amigo o mi amiga que andas por ahí, si no has buscado a Dios, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, mi familia, busca a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, porque un día se cerrará la puerta llamada gracia y la maldad vendrá sobre todos los que estén aquí o estemos aquí, y no va a haber Espíritu Santo que nos convenza de pecado. Así que busquemos a Dios ahorita que hay tiempo, ahorita que hay libertad, ahorita que la iglesia está lista para recibirte. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Padre, porque estos versículos han sido de gran bendición para entender y comprender el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Que a pesar de su soledad, que a pesar de su sufrimiento, a pesar de su dolor, Él hasta el último momento estuvo conectado con nosotros, buscando la salvación de nosotros. Y el ejemplo está ahí, que este hombre que se arrepintió al final, en los últimos minutos de su vida, él reconoció que era un pecador y que necesitaba a Jesús en su corazón. No hizo la oración del pecador, no hizo obras, no tuvo ministerios, pero tuvo un corazón sincero y arrepentido. Y Jesús es lo que busca en nosotros, un corazón sincero y arrepentido. Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a seguir adelante, buscar tu rostro cada mañana, cada día, cada noche, a cada momento. Todo te lo pido, te doy gracias, bendición para los que están conectados, aquellos que nos están viendo, bendiciones para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga, Dios me los cuide, 10 de la noche exactas. Nos vemos primeramente mañana, por ello vamos a transmitir posiblemente a las 4 o 5 de la tarde, una pequeña reflexión de media hora igual como esta, sobre el Día de Acción de Gracias. Siempre vamos al radio, pero pues solo aquí en la casa, pues también, Efraín hacen ahí su convivio ellos, y pues el viernes nos vemos aquí primeramente Dios a las 7 de la noche para continuar con este evangelio de Juan, capítulo 19, con los versículos que siguen, y pues ya el sábado, primero Dios, o si estaremos en el radio a las 3 de la tarde, y el domingo a las 7 de la mañana con el Salmo 119, la letra número 5 del abecedario hebreo.